Existe una facilidad administrativa que desde hace ya varios años otorga el Ejecutivo para efectos de la retención y entero de los impuestos de las personas físicas que tengan ingresos por diferentes conceptos. Para ello es importante que sepamos que el artículo 90, que es del título cuarto de las personas físicas de la Ley del Impuesto sobre la Renta, regula perfectamente que serán acumulables los ingresos que obtengan las personas en efectivo, en bienes, en servicios e incluso en crédito. Dentro de ello, al hablar de ingresos en efectivo, podemos hablar de los ingresos por salarios, por honorarios, por arrendamiento, actividad empresarial, enajenación de acciones, etc. Entonces, siendo así, todo ingreso que recibe una persona física es sujeto de acumulación y por lo tanto estaría condicionado a un gravamen del impuesto. Hay una gráficamente clasificación de esos ingresos y podemos considerar que hay ingresos objeto y hay ingresos no objeto. Los ingresos objeto son aquellos que establecen las leyes respectivamente en cada una de sus disposiciones. Los ingresos no objeto son aquellos que no los menciona la ley, que a final de cuentas, les pongo un ejemplo, un préstamo personal que le haga una persona física o una persona moral a un trabajador o a un profesionista, etcétera, no es un ingreso acumulable. Puede llegar a ser un ingreso declarable cuando rebasa cierto monto el préstamo, pero no es un ingreso acumulable por el cual se tenga que pagar un impuesto, porque la ley del impuesto sobre la renta no grava los préstamos, grava simplemente los ingresos por las actividades o actos que hagan las personas físicas. Entonces, hay ingresos gravados, hay ingresos exentos. Sabemos perfectamente que para los trabajadores hay ingresos exentos, como en el aguinaldo, en la prima vacacional, etcétera, pero no así en los ingresos asimilados, toda vez de que no son trabajadores. Por otra parte, en el artículo 94 ya es el fundamento de esa opción que estamos platicando, en donde las personas físicas que realizan ciertas actividades podrán asimilar para efectos de la retención del impuesto sobre la renta esos ingresos que obtengan. Por decirlo así, en ese artículo 94 se listan una serie de ingresos, no de personas. Las personas, la ley del impuesto sobre la renta no grava personas, grava ingresos. Por lo tanto, debemos tener cuidado en materializar las cosas. ¿Por qué? Porque he escuchado por ahí que hablan de métete al internet y baja el contrato de honorarios asimilados. Eso es imposible, eso no existe. En el caso del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lista perfectamente cuáles son esos ingresos los cuales se les puede dar un tratamiento para efectos de la retención, no así de otro tema. Entonces, cuando se hacen pagos a funcionarios públicos, se da esa opción. Hoy en día en la práctica, pues algunos de los funcionarios públicos, realmente que son trabajadores de las empresas, se les hace un contrato individual de trabajo o un contrato colectivo, o sea, firman un contrato colectivo, forman parte de ese contrato colectivo. Ellos tienen derecho a que esos ingresos en un dado momento se manejen como si fueran asimilados a los sueldos y salarios. Bien, asimismo también hay otro tipo de ingresos como son los rendimientos y anticipos que otorguen las sociedades cooperativas. Este tipo de sociedades cooperativas de producción, al entregar esos anticipos, bueno, aquí hay algo bien importante, solamente los miembros de sociedades cooperativas de producción, ya sea de bienes o de servicios, que reciban esos ingresos como un anticipo o como un rendimiento. Rendimiento es utilidad, anticipo es cantidad a cuenta. Entonces esas cantidades a cuentas o esas utilidades que se paguen por anticipado podrían estar sujetos a una retención conforme a una mecánica de tabla del artículo 96 de la Ley del Impuesto a la Renta, que en un momento les presentaré el ejemplo. Bien, los anticipos también que reciban los socios de sociedades civiles o asociaciones civiles, ese anticipo, ese pago a cuenta, también se le podrá dar el tratamiento. Son opciones. Y les voy a decir porque hay que valorar qué me conviene más. Esta es una facilidad en que a ese pago se le haga una retención y listo. Hay otra mecánica que es el hacerlo conforme al artículo 100 al 110 de la Ley del Impuesto a la Renta, con todas las obligaciones legales y fiscales
de presentar declaraciones anuales, mensuales, abrir una cuenta bancaria, etcétera. Entonces, llevar contabilidad, todo eso, todas esas obligaciones que me refiero, en caso de que no quieran tomar esta opción o esta facilidad administrativa. También los honorarios que reciben los miembros de los consejos de las empresas, de consejos de administración, de vigilancia, etcétera, todos esos honorarios que ellos reciban también se les podrá asimilar al ingreso por la prestación de un servicio personal subordinado. Ni siquiera están hablando a los ingresos por sueldos y salarios. Ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, que se incluyen los salarios, aguinaldo, PTU, indemnizaciones, etcétera. Entonces, todos estos ingresos de estas personas que son, figuras corporativas de actas, esos ingresos podrán estar sujetos a esa retención, o sea, opcionalmente, o en su caso tendrían que emitir ellos un recibo de honorarios con la retención respectiva que marca la ley del IVA, que marca la ley de ISR, y no así esta facilidad administrativa que vamos a ver en un momento. Entonces, tenemos también los honorarios que se les paguen a administradores, comisarios y gerentes generales. Entonces, es importante que sepamos que esta es una opción también, que si ellos desean acogerse a esta opción de una retención más simplificada, lo podrán hacer. En el caso de los honorarios por la prestación de un servicio personal independiente, ese es optativo. Si el profesionista o el prestador del servicio solicita a la empresa que se le haga esta retención conforme a esta facilidad administrativa y la empresa lo acepta, sin ningún problema procede dicha opción. Asimismo, las personas físicas que enajenen bienes o servicios a personas físicas o personas morales podrán solicitar mediante escrito a los empleadores o a las empresas que les hagan la retención conforme a esta facilidad que nos da el artículo 94 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y por último, esa opción en donde las personas físicas que adquieran acciones mediante una opción que puede dar la empresa, también la ganancia que se tenga entre el valor de mercado de esa acción y el costo real, esa ganancia también se le puede hacer una retención para no tenerlo que acumular en otros capítulos de la Ley del Impuesto a la Renta. Esa es la facilidad que a este tipo de ingresos, si se dan cuenta, nunca hablé de personas, a este tipo de ingresos que reciban esas personas se les da esa facilidad para efectos de hacerles una retención y listo, se les hace su pago y es más que suficiente. Esas personas que reciben el pago no van a tener ningún tipo de obligación en materia de contabilidad de pagos provisionales, salvo que tengan, aclaro, otro tipo de actividades por los que sí estén obligados. Pero por esta parte, si ejercen esa opción, en automático no tendrían por qué hacer nada más que eso. Y también en el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta se nos da otra facilidad a otro tipo de personas, ejemplo, los comisionistas. Los comisionistas que no son trabajadores de la empresa, porque hay comisionistas que son trabajadores, que trabajan bajo una orden, bajo un salario, etcétera. Ellos están en el tema de la subordinación, del salario, ahí sin ningún problema no debemos confundirlos. Aquí se refiere a aquellos comisionistas que realizan actos esporádicos. Ejemplo, un intermediario en una compra-venta en donde cobra una comisión aislada. En ese sentido, puede solicitar a la empresa que le va a dar una comisión por intervenir en esa promotoría. En ese momento, esa persona física comisionista que hizo esa operación aislada podrá solicitarle a la empresa que le contrató que le retenga el impuesto de la renta conforme al artículo 94. De ser así, la empresa al aceptarlo le hace la retención, le hace el pago y listo. Claro, es bien importante que en todos los casos hay que extender un recibo, un comprobante fiscal digital por los pagos. Ahorita les voy a mostrar el modelo de uno de los recibos, cómo se debe hacer. Y también en el caso de aquellos socios de sociedades de solidaridad social, también pueden optar porque se les retenga el impuesto de la renta a esos dividendos o a esos ingresos que tengan. Y por último, ojo, las personas becarias, aquellos chavos, aquellos estudiantes que prestan servicios en cumplimiento de un deber o de una ley, esas personas, pues de entrada es un servicio gratuito que no deberían cobrar. Pero ¿qué pasa? Las empresas muchas veces, con el objeto de apoyarles en sus estudios, les entregan una cantidad
una dádiva, una ayuda, un apoyo, como le queramos llamar. Esa cantidad es deducible. Es deducible siempre y cuando pues, se le extienda un CFDI a ese becario y se haga la retención correspondiente, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, son los ingresos de las personas los que están sujetos opcionalmente a una retención. Si no lo quieren hacer así, pues en algunos casos, como son los profesionistas, los comisarios y todo eso, podrían utilizar la opción que marca la ley, tanto civil, mercantil y la ley fiscal. Bien, vamos a ver un ejemplo en qué le convendría más a una persona. Ejemplo, yo soy un administrador y me estipularon un honorario de 10,000 pesos mensuales, ¿sí? Simplemente por estar administrando la empresa en algún rato, en ciertas operaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo como profesionista, licenciado en administración, licenciado en contaduría o carrera afín, tengo dos opciones: entregarle un recibo de honorarios a la persona que me va a pagar con la retención respectiva. Entonces, esa retención es en materia de IVA, en materia de impuesto sobre la renta. La retención, yo le extiendo mi recibo de honorarios con el pago del IVA al 16%, retención de las 2/3 partes del IVA y retención del 10% del impuesto sobre la renta. Aquí lo importante es que si esa persona física tiene ciertos gastos que sean deducibles, como es el automóvil, el celular, la renta del equipo de cómputo, etcétera, recuerden que en ese capítulo capítulo 2 del título cuarto, que es de las personas físicas con actividad profesional o empresarial, les permiten deducir ciertos gastos relacionados con la actividad. A lo mejor le conviene al administrador único meter esas deducciones personales, ¿sí? Propias de la actividad, y de esa manera pagar menos impuesto. De otra manera, si no quiere irse por ese camino, porque ahí hay que presentar declaraciones, contabilidad, entregar un comprobante fiscal, se pudiera ir por el camino número 2, que es la opción que estamos platicando del artículo 94, que es artículo 94 y 96 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde simplemente hay una retención por parte del empleador, del que le paga. A los 10,000 pesos le hace la retención de los 912 pesos y le daría un neto de 9,087, ¿sí? Entonces, sí es importante que en cuestión del costo-beneficio valoren si les conviene más una retención de 912 pesos o la retención del IVA, del ISR, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se calcula esos 912 pesos? Bueno, pues aquí tienen el ejemplo. Se captura 10,000 pesos. Se le pone calcular y me da la retención del impuesto sobre la renta. Un ingreso gravable para efectos de metiendo gastos, por decirlo así, del profesionista, de 7,500, porque eran los 10,000 menos 2,500 de gastos, le quedan 7,500 de base, serían 570 pesos. Si hacemos un comparativo, para no dejarlos con la duda, de estos 570 pesos que da de impuesto sobre la renta, hay que restarle la retención que le hace la empresa. La empresa aquí le haría una retención del 10% sobre la base, que en este caso son 10,000 pesos el honorario, por punto 10 sería una retención de 1,000 pesos. Entonces, si se dan cuenta, aquí con todo y que me va a provocar, que voy a meter gastos y todo eso, la retención va a ser de 1,000 pesos. Por lo tanto, a estos 1,000 pesos yo le resto los 570 pesos, o más bien a los 570 se les restan los 1,000 pesos. El impuesto que se causó, el ISR provisional, ¿verdad? O impuesto causado, para la persona física en un mes de sus ingresos de 10,000 pesos sería de 570. Toda vez aclaro que aplicó 570 pesos de gastos propios de la actividad que él desarrolla como administrador, su automóvil, su teléfono celular y su equipo de cómputo, ¿sí? De los gastos mínimos. Entonces, ese impuesto sobre la renta causado de ese ingreso mensual se le resta el impuesto retenido por el patrón. Aunque hay una retención mayor, aquí vendría un beneficio porque habría un saldo a favor, una devolución que si lo sumamos al término del año, debería una devolución de ISR. O sea, estamos hablando de 430 pesos. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué nos conviene más? Que me retengan 1,000 pesos
y que yo tenga un saldo a favor de 430 o que me retenga 912 pesos y que no tenga saldo a favor. Obvio, me conviene más este procedimiento extendiendo un recibo de honorarios a la empresa que me paga, que me haga mi retención de 1,000 pesos. Tengo ahí un colchoncito de un saldo a favor que se me va a devolver al término del ejercicio cuando se haga el cálculo del impuesto anual o en su caso cuando se haga la declaración anual. En este caso sería para cuando se haga la declaración anual, hasta en ese momento en la DEC anual se le entregarían estos 430 pesos por parte de la autoridad. Vale la pena comentar que luego me dicen, oye, pues es que el SAT no regresa. No, sí los regresa. Digo, yo les puedo comentar como una experiencia que todos los años presento mi declaración dentro del término que marca la ley, mes de abril, en este caso la presenté en junio, a principios de junio, y ya me llegó mi saldo a favor por parte de la autoridad. Una cantidad mínima, pero me la devolvió. O sea, que es importante presumirla porque a final de cuentas el SAT sí da cumplimiento también. Digo, a mí me hicieron pagos, me retuvieron un impuesto, presenté mi declaración anual, me dio saldo a favor, la presenté y me regresaron ese dinero que se me retuvo en exceso, que es precisamente de este tipo de cálculos. Bien, y todo esto, bueno, pues esto es a través de la opción 1 de un recibo de honorarios con todas esas obligaciones que se tienen, y esto es a través de un recibo de asimilados. El recibo de asimilados, como un ejemplo, se puede generar con cualquier sistema de nóminas, se capturan los datos de la persona, el ingreso y el motivo de qué tipo de ingreso, si es por honorarios, actividad empresarial, etcétera, y de esa manera el sistema calcula el impuesto sobre la renta, me calcula el neto a pagar, ¿verdad? Se timbra, se hace la transferencia y listo. Ahí se daría cumplimiento a esa facilidad de la cual les he estado hablando, que otorga el artículo 94 en relación con el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recuerden que a este tipo de personas que tienen ese tipo de ingresos asimilados no les corresponde subsidio para el empleo, no aplicar el subsidio para el empleo a que se refiere el artículo 10. En los únicos, por excepción, tomen nota, por excepción, son a los funcionarios y servidores públicos a los que sí les corresponde el subsidio para el empleo cuando tengan ingresos menores. Y ojo, a los becarios cuando ustedes les den una ayuda, ejemplo, de 2,000 pesos al mes, créanme que tiene derecho al subsidio para el empleo y se los pueden dar. Lo importante es generarle un recibo de asimilados con ese subsidio para el empleo que les corresponde. Bien, pues mi nombre es el contador Telésforo Ávila, les invitamos a que se inscriban a nuestro canal, vean que estos temas, por muy sencillos que se vean, tienen sus características específicas. Bueno, pues llévenlo a la práctica. Cualquier comentario, duda, háganoslo saber por favor a los teléfonos que aparecen ahí en la cintilla. Suscríbanse a nuestras redes sociales y con mucho gusto les daremos atención a su petición. No me resta más que decirles, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.